Aboru Aboya Boshesheo. Muchas bendiciones. Quiero retomar la miniserie que está hablando del IRE. En esta ocasión quiero hablar de cómo se sostiene y cómo se pierde. Porque hay un momento en la vida en que la persona empieza a sentir que algo cambió. Aunque no sepa explicar qué o cómo. No es una caída repentina. No es una tragedia. Más que nada es como una sensación sutil de que las cosas ya no fluyen igual, donde las oportunidades se retrasan, el ánimo se apaga, el entusiasmo, incluso el entusiasmo comienza o se vuelve cansancio. Y ahí es donde muchos no se dan cuenta, muchas personas no se dan cuenta de que el IRE comenzó a debilitarse mucho antes. Entendamos algo, el IRE no se pierde de un día para otro, se va alejando en silencio. Primero deja de proteger, luego deja de acompañar y al final solo queda el recuerdo de cuando todo parecía más fácil. Lo más doloroso es que casi siempre ocurre sin que la persona se sienta culpable. Simplemente sigue viviendo sin notar que dejó de cuidarse por dentro. No sé si me doy a entender. El IRE empieza a quebrarse cuando se deja de escuchar, cuando se ignoran las señales pequeñas, cuando se repite el mismo error esperando un resultado distinto, cuando se justifica lo que ya se sabe que no está bien. En ese punto, el IRE no se va. Vamos a decir que se cansa. Hay una herida profunda que abre la puerta a la pérdida del IRE. El orgullo. No el orgullo evidente, sino el orgullo silencioso, el que no acepta consejo, el que se convence de que ya entendió todo, el que cree que no necesita corregir nada. Ese orgullo va cerrando caminos sin hacer ruido. También se debilita el IRE cuando la persona vive dividida, cuando piensa una cosa y hace otra, cuando promete cambios que no sostiene, cuando pide claridad, pero sigue eligiendo lo mismo. El IRE no habita en la incoherencia. Por eso a mí realmente creo que es importante dar mi punto de vista del IRE, porque es necesario que, que las personas entiendan el propósito del IRE y de los OBO, porque realmente es muy fundamental entender estas dos cosas, porque ya muchas personas incluso dicen, es que no importa si vienes IRE o SOBO con que hagas el EBO. Y no, como ya mencioné ahorita, ¿no? El IRE no habita en la incoherencia. Se retira porque no encuentra dónde descansar el IRE. Hay personas que pierden el IRE sin haber hecho algo grave. Lo pierden por desgaste emocional, por vivir cargados de coraje, por guardar resentimiento, por compararse constantemente.
por vivir mirando la vida de otros mientras descuidan la propia. Esa carga interna termina pesando más que cualquier osobo declarado por, por el oráculo. El iré, el iré también se apaga cuando todo se quiere rápido, cuando no se respeta el proceso, y es algo que creo yo que es lo más difícil aceptar, respetar el proceso. Cuando se fuerza el tiempo, cuando se exige antes de estar listo. La prisa, la prisa rompe el equilibrio. Y sin equilibrio, el iré no se sostiene. Porque otra herida profunda es la palabra mal usada, por el cual también se pierde el iré. La palabra mal usada, hablar de más, contar planes antes de tiempo, que, eso como es muy dado. Hablar de planes antes de tiempo, y eso hace que se pierda el iré. También el exponer lo que todavía no se encuentra firme, presumir lo que apenas están haciendo. Cada palabra fuera de lugar va debilitando la protección que no se ve, pero que se sostiene. Hay una forma muy dolorosa de perder el iré, que es el descuido de uno mismo. Abandonar lo que da estabilidad. Romper rutinas sanas. Ignorar el cansancio. Normalizar el caos. Que eso de normalizar es algo que se ve tan seguido. Cuando la vida se vuelve desorden constantemente, el iré no encuentra espacio para quedarse. Y quizá lo más triste de todo es cuando la persona se acostumbra a vivir sin iré. Eso es lo más triste, que la persona se acostumbra a vivir sin iré. Porque entendamos esto, estas costumbres de la comunidad, de la religión yoruba, como lo quieran mencionar, se vuelve triste cuando las personas ya normalizan en el estado en que viven y se acostumbran a eso. Y en pocas palabras, se acostumbran a vivir sin iré. Y lo único que dicen es llamarlo mala suerte. Cuando la realidad fue una suma de decisiones, de decisiones pequeñas, de silencios, de negaciones, de no detenerse a tiempo. Entonces, este capítulo no es una advertencia dura, es más que nada un espejo, porque mientras exista conciencia, haya conciencia, el iré no está perdido del todo. A veces basta con detenerse, reconocer y corregir y volver a elegir distinto. Entendamos, el iré no abandona por castigo, se retira cuando deja de ser descuidado. Y todavía queda algo importante que decir, porque así como el iré se debilita, también puede sostenerse, incluso en medio del dolor, incluso cuando la vida aprieta. De eso es el propósito de hablar el capítulo siguiente, porque no quiero hacer los capítulos tan extensos. De acuerdo, entonces el motivo de este capítulo era de hablar cómo se sostiene y cómo se pierde el iré. El era teorirei bokun, bopori shanambewo. Muchas bendiciones.